Me llamo Ana y durante casi 6 años viví en una casa que olía a café quemado, a hierba de verano y a una costumbre que poco a poco dejó de ser compartida y se volvió mi propia casa dentro de otra vida. Cuando pienso en lo que fui antes de que todo se rompiera, veo una versión de mí que se despertaba todavía confiada, que ataba su pelo con la prisa de llegar al trabajo, que dejaba ventanas entreabiertas para que entrara el ruido de la ciudad. Tenía un trabajo que me gustaba a ratos, amistades que visitaban de vez en cuando, y la sensación de que aunque no todo era perfecto, íbamos construyendo algo con él. No digo que fuera feliz sin huecos. Había pequeñas grietas que toleraba porque creía que todos las toleramos, porque creía que algunos defectos no se reparan, sino que se aceptan. En voz baja me repetía que era exagerada cuando señalaba molestias, y esa frase, al principio inofensiva, terminó siendo la almohada contra la que golpeaban mis dudas cada vez que intentaba nombrarlas. Al principio, las señales eran casi poéticas en su sutileza. Una camiseta mía colgada en el respaldo de una silla en una habitación que nunca usábamos juntos. Un mensaje borrado en mi teléfono que me dejaba una notificación a medias. Una cena a medias que él guardaba en el refrigerador sin invitarme a terminarla. Aprendí a medir mis palabras para que las conversaciones no se convirtieran en trampas. Aprendí a calcular la hora a la que podíamos recibir visitas, sin que yo tuviera que responder por lo que él hacía o decía. Vivíamos juntos, sí, pero había puertas que abría con cuidado, porque detrás no encontraba lo que esperaba. Había veces en las que me miraba en el espejo del baño y no reconocía la expresión que llevaba en la cara. Esa mezcla de cansancio y expectación contenida, como si aguardara una señal para volver a ser ligera. Nuestra rutina era tan detallada que podía recrearla con los ojos cerrados. Él se levantaba antes que yo algunas mañanas. Preparaba café para ambos aunque yo solía tomar té. Dejaba la radio en una emisora que no me gustaba y yo la subía o la bajaba según mi ánimo. Almorzábamos en la cocina o en el comedor, dependiendo de quién tuviera visitas o trabajo pendiente. Los sábados eran para limpiar. Yo barría, él aspiraba. Nos turnábamos para sacar la basura. Cosas pequeñas que si las cuentas, forman la trama de la convivencia. Pero dentro de esa tela había hilos rotos. A veces notaba que su teléfono vibraba, y que en cuanto aparecía alguien en la puerta, él pegaba el dispositivo en el bolsillo, y si me miraba, lo hacía con esa expresión de quien juzga una inquietud infundada. Esa frase que siempre me devolvía al silencio. Eres exagerada. Con el tiempo empecé a dudar del término exagerada, y a sentir que él tenía una costumbre organizada de ocultar cosas que no quería enfrentar, y que cada acto de ocultamiento me dejaba un pedazo menos de confianza. Las relaciones que más importaban para mí, mis padres, una hermana pequeña, 2 amigas de la universidad, notaron cambios antes de que yo quisiera admitirlos. Empecé a cancelar planes y a mentir con la facilidad de quien practica para un examen. Lo siento, estoy cansada, mejor otro día. Al principio me llamaron con la insistencia de la preocupación, después con la paciencia pesada de quien ya conoce un patrón. Mi madre me hablaba por teléfono, con la cadencia de alguien que intenta no asustar, preguntándome si todo estaba bien en la casa, si yo comía, si me veía triste. Le decía que sí, que no se preocupara. Y en su voz podía escuchar dudas que yo también tenía, pero no quería investigar. Mis amigas dejaron de venir con la frecuencia de antes, porque yo había aprendido a pedirles que lo hicieran solo cuando él no estaría. Con ellas hablaba en la cocina a la luz del mediodía, y en esas conversaciones pequeñas intentaba reconstruir la suerte de la vida normal. Era como si tratara de enmendar la costura cada vez que sacudía la mesa. Las primeras señales de tensión temprana parecían casi inocentes. Él cambiaba de tema cuando yo intentaba hablar de sentimientos. Él se marchaba a la terraza a fumar, y yo me quedaba en la sala contando el tiempo. Podía sentir cómo mi voz se encogía en la garganta antes de pronunciar algo que pudiera terminar en una discusión, así que inventaba neutralidades. La responsabilidad de mantener la armonía se volvió mía. Me encontraba limpiando las frases como si fueran migas después de una cena, quitando todo rastro de un desorden que en realidad no era solo físico. A veces, cuando comía sola en la mesa, notaba la ausencia de conversación y la convertía en una novela en mi cabeza. Le atribuía ausencias a cosas laborales, a fatigas. Me dije que exageraba. Pero por las noches, cuando apagué la luz, algunas verdades se quedaban más presentes. No me gritaba, no había golpes, no había insultos altos. Había una forma más sutil de violencia. La retirada estratégica, el borrado de mis cosas,
la manipulación en pequeñas cuotas que con el tiempo fue minando mi confianza. El primer estallido fue un día que hasta entonces parecía rutinario. Había uno de esos eventos de trabajo que requieren presentación y por la tarde, invitación a una reunión informal. Regresé a casa con la ropa aún oliendo a la ciudad, un poco de maquillaje corrido por la lluvia ligera, y encontré el sofá cubierto con una manta que no era la nuestra. Sobre la mesa, una servilleta con letras de restaurante, su nombre en la parte superior, una sonrisa dibujada. No era un acto violento en sí, pero lo que me golpeó fue la manera en que él me miró cuando lo señalé. Uso la palabra señalé porque no hubo palabras entre nosotros, solo una mirada que me apuñaló con indiferencia. Me dijo que estaba exagerando, que lo había traído un amigo, que no era para tanto. Sentí como algo dentro de mí se iba tensando, mi estómago se apretó, mis manos buscaron la barra de la mesa como si de eso dependiera mi equilibrio. En la noche, dormí con la mirada fija en la oscuridad del techo, y hace años que no me sentía tan pequeña en mi propia cama. La reacción no fue un enfrentamiento violento ni una escena escandalosa. Fue un silencio de reloj de arena que se llenó de pequeñas fracturas. Empecé a preguntar menos ideas y a registrarlas más. Borró mensajes, cambiaba contraseñas sin decirlo, y cuando yo le pedía explicaciones, respondía con esa misma palabra que había dejado de sonar inocente: exagerada. Él no discutía conmigo a voz alta, más bien corregía mi percepción y me mostraba una versión tan plausible de los hechos que yo me sentía ridícula por dudar. Empecé a creer que tal vez mi sensibilidad era un inconveniente que debía moderar. Me pegaba a la rutina, inventando preguntas neutras para medir su honestidad. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué comiste? ¿Con quién hablaste? A veces sus respuestas eran vagas, otras veces notaba que su mirada se escondía detrás de la pantalla del móvil. En el trabajo me costaba concentrarme. Mi jefe empezó a preguntarme si todo estaba bien. Contestaba que sí, pero mis manos temblaban al sostener el teléfono. En mi vida social, sentía la presión de que mi entorno buscaba explicaciones que yo no sabía dar. Las llamadas de mi madre se hicieron más seguidas. Mis amigas me miraban con ojos que pedían una noticia que yo aún no podía escribir. Entonces la situación se volvió más dura. Las ausencias pasaron de ser esporádicas a un comportamiento organizado. Él organizaba cenas en las que yo era presentada como un adorno, a veces como su pareja, otras como alguien que se había quedado en casa. Si alguien preguntaba por un plan que él había hecho sin consultarme, me respondía con esa mezcla de sorpresa fingida y reproche velado, como si yo fuera quien debía demostrar que no tenía derecho a estar molesta. Mis propuestas para hablar se diluían en promesas que no venían. Empecé a recibir mensajes de amigos que me contaban anécdotas en las que yo figuraba apenas en el margen. Lo que más me dolía era la forma en que me invisibilizaba delante de las personas que yo quería. Por fuera sostenía la imagen. Por dentro, se hacía más difícil identificar en qué momento yo había dejado de ser prioridad para mi propia vida. Socialmente, las consecuencias empezaron a hacerse visibles. Mi hermana me llamó una noche y me dijo que había visto a nuestro padre confundido en una reunión familiar, preguntando por mí de una forma que delataba más que simple distancia. Me sentí responsable por no haber ido a explicarle. En el trabajo, mis colegas notaron que yo estaba menos disponible para proyectos, que mis respuestas llegaban tarde. Un día, una revisión de desempeño fue más fría de lo que esperaba y recibí la sugerencia de tomarme un tiempo si estaba demasiado estresada. Internamente, ya no sabía cómo catalogar mi propia sensación. ¿Estrés? ¿Tristeza? ¿Traición? Mi mundo se encogía. Un amigo intentó hablar conmigo en una cafetería y yo no pude decirle la mitad de lo que llevaba dentro, porque mi mente se llenaba de silencios que eran casi físicos. La presión aumentaba hacia mí desde todos los frentes. La demanda de ser fuerte en mis relaciones familiares, eficiente en el trabajo y en mi propia casa, tener que negociar por las migas de respeto que se me concedían. Sentía el aumento de la presión como un peso que se colocaba sobre mi pecho cada vez que trataba de dormir. Las noches se volvieron largas por la acumulación de secretos que yo presintiera. El aire de la casa parecía más denso, como si las paredes estuvieran empapadas de conversaciones no tenidas. Empezó a invadirme una extraña sensación de vigilancia. Mi teléfono bajo la almohada, su dispositivo en la mesa con la pantalla siempre volteada hacia abajo. Lo que me enfurecía era menos la infidelidad potencial y más la construcción sistemática de mi incredulidad. Él tenía una habilidad para hacerme dudar de mis percepciones. Una foto que yo recordaba, él la llamaba montaje. Un mensaje que yo había guardado, él decía que era cosa mía.
Mi mundo interno se volvió un laberinto en el que mi confianza pedía señales que él escondía. Llegó un día en el que la injusticia se hizo palpable, con consecuencias concretas, no solo emocionales. Me citaron en el trabajo para hablar de un proyecto que yo imaginaba terminado, y resultó que él había anunciado plazos y decisiones en mi nombre. Una colega me preguntó a quemarropa si yo estaba bien, porque la versión que él había dado a los demás no coincidía con la mía. Mis amigos empezaron a tomar distancia por no saber en qué bando colocarme. Sentí que en cada esquina de mi vida había alguien que tenía una idea sobre quién era yo, y esa idea venía de su boca. Empezaron a llegar comentarios en mi trabajo sobre la falta de compromiso, sobre el comportamiento inconstante, sobre la necesidad de separar mi vida personal de la profesional. Mi jefe me sugirió meditar, hacer ejercicios de relajación, tomar un respiro. Fue tan extraño que me escupiera algo que tenía una textura de consejo y otra de reproche. Yo trabajaba más horas para tapar huecos y en casa hacía las cuentas de todo. De las conversaciones que no tenía, de las cosas que desaparecían, de las miradas que me atravesaban. El punto de quiebre no fue una discusión poderosa ni una confesión grande. Fue una acumulación de detalles que una noche decidí mirar con los ojos abiertos. Fue una noche en la que él dejó la tablet en la mesa, con la pantalla encendida por un instante, y en un descuido que luego agradecería, no la bloqueó. No planeé husmear, nunca fui una persona que buscara pruebas a escondidas, pero la curiosidad de muchas noches se materializó en un acto impulsivo y vació en mí el eco de tantos silencios. Abrí la tablet pensando que solo vería una confirmación de una reserva que él había hecho para una cena, porque a veces hacía eso para sorprender. En lugar de eso encontré una vida que no era la mía. Había reservas en restaurantes que yo nunca había visitado, fechas con nombres que no conocía, mensajes que no estaban destinados a mí, conversaciones con promesas, fotos compartidas en horarios que yo estaba trabajando, planes que lo incluían a él en roles que no compartíamos. Al principio mi pensamiento fue mecánico. Esto debe tener una explicación. Busqué más y la evidencia se desnudó con la frialdad de la pantalla iluminada. La revelación fue como una fisura que se abrió y dejó entrar un frío que me erizó la piel. No había gritos, sino una claridad que me dejó inmóvil. Leí nombres, horarios, mensajes que hablaban de encuentros discretos y de silencios organizados. Había algo en cómo estaban redactadas las conversaciones, en las pequeñas rutinas que describían, que mostraba una vida a la que yo no pertenecía. Sentí rabia, sí, pero también una tristeza profunda por el tiempo invertido en explicaciones que nunca imaginé que necesitaban ser probadas. Pensé en las mañanas en las que su teléfono vibraba, y él lo escondía. Pensé en mi madre preguntando si comía bien, y en lo poco que le había contado. Pensé en mis amigas y en cómo ya no sabía compartir una mesa con ellas sin llevar dentro este peso. Hubo un giro emocional que no fue solo dolor. Fue la constatación de que mi intuición no había sido exagerada. La evidencia me obligó a nombrar lo que había sospechado y me colocó en una encrucijada que pesó como una decisión de vida. Después de esa noche, todo se aceleró con una extraña lentitud. No confronté en ese instante. Primero respiré con esa respiración que se parece a la de quien vuelve de un lugar profundo. Pasé la noche despierta frente a la ventana, viendo cómo la ciudad se encendía y apagaba sus luces. Pensé en mis opciones, en las consecuencias que cada una traería. Podía perdonar y reconstruir. Podía enfrentar con pruebas y ponerlo todo patas arriba, o podía irme. Sabía que cada elección tenía un precio. Perdonar implicaba aceptar una narrativa en la que yo tendría que reparar mi confianza, y convivir con la idea de un secreto que quizás se repitiera. Exponerlo parecía una vía para ventilar la vergüenza y la traición, pero también sabía que podía poner en riesgo mi entorno, mis amistades, mi trabajo. Marcharme, esa palabra que tantas veces había usado como amenaza silenciosa en pequeñas peleas, se convirtió en una posibilidad real que no dependía solo de la furia, sino del deseo profundo de recuperar la coherencia de mi vida. Decidí que mi acción sería decisiva, y, Clara, me iba. No planeó un acto espectacular, no quería humillarlo ni alimentar un drama que pudiera ser narrado por terceros. Empaqué con una calma que no sentía. Cada prenda que metía en la maleta era una pequeña ceremonia de separación. Guardé fotografías que podía mirar después y decidir qué hacía con ellas. De la casa me llevé aquello que era señal palpable de mi existencia. Documentos, libros, mi taza favorita que tiene una grieta en el asa. No dejé un mensaje largo, ni hice una escena, preferí la claridad del paso hecho. En la madrugada empaqué, porque la madrugada tiene esa amable capacidad de permitir que las decisiones se ejecuten sin testigos. El silencio de la calle me pareció coherente con la voluntad de no llamar la atención.
Cerré la puerta sin volver a mirar el interior de una casa que ya no sentía como propia. La salida fue un agujero y a la vez una respiración. No fue fácil. Mi corazón latía como si cada latido fuera una confirmación de que estaba dejando algo más que un lugar físico. Asumí las cosas pequeñas que sabía que me ayudarían a recomponerme. Llamar a mi hermana para que viniera a buscarme. Avisar a una amiga que sería el refugio temporal. Reencontrarme con mi madre que ofreció un sillón y té. Las consecuencias inmediatas se desplegaron como olas. Él, al enterarse, intentó más tarde ponerse en contacto. Al principio hubo mensajes tímidos, luego exigencias, luego la vieja estrategia de minimizar. Eres exagerada, dijiste que te irías y ahora te vas por cualquier cosa. Fue la misma palabra que había sonado como un espantajo durante años, exagerada. Enfrenté sus mensajes con la serenidad de quien ya vio la evidencia. Le contesté poco, con lo necesario, y luego dejé que mis respuestas fueran mis acciones y no palabras que pudieran ser interpretadas de nuevo. En los días que siguieron hubo consecuencias prácticas. Cambié cerraduras, pedí asesoría legal para saber cuáles eran mis derechos en una convivencia que, aunque compartida, tenía matices que necesitaban ordenarse. Recibí llamadas de familiares preguntando por mi estado y por la veracidad de lo que yo decía. Tuve que contar a algunas personas lo que había pasado, otras supieron por su cuenta y llegaron con preguntas. En el trabajo, tuve que explicar mi ausencia y pedí un tiempo para reorganizarme. No busqué venganza, no busqué que su vida se destruyera, busqué recuperar mi vida. El proceso fue lento y a menudo demasiado íntimo para compartirlo en detalle con quien no estuviera dispuesto a escuchar sin juzgar. Me di permiso para sentir vergüenza y vacío, pero no me permití quedarme en ellos. Al marcharme comprendí algo que en su momento no supe ver. Que el acto más fuerte no fue el momento en que cerré la puerta, sino todos los pequeños actos de cuidado que me di después. Aprendí a reconstruir mis mañanas. Volví a tomar té en una taza que no tenía miedo de romper. Reemplacé la radio por listas de música que elegí yo sola. Dejé las ventanas abiertas sin calcular a quién podía molestarles el ruido. Empecé a escribir otra vez porque había dejado la escritura por meses. Mis pensamientos encontraron en las letras una forma de ordenarse. Volví a ver a mis amigas sin medir el tiempo que pasaban en mi compañía. Fui al médico, pedí ayuda profesional y asistí a terapia. Algunas sesiones fueron una excavación dolorosa. Otras fueron la primera vez en años que alguien me miró y no intentó redirigir mi relato. Aprendí a nombrar mis emociones sin que vinieran de la acusación de ser excesiva. Descubrí que recuperar mi independencia económica era parte de sanar. Empecé a organizar mis finanzas y a pensar en un lugar propio, no necesariamente grande ni perfecto, pero sí mío. Las consecuencias para él fueron distintas, y en mi opinión, le correspondieron a él vivirlas. Sé que en la casa quedaron sus cosas, sus amigos y la cotidianeidad que antes compartíamos. En ocasiones lo vi desde la distancia. Lo supe por conocidos comunes, sin que nos cruzáramos nunca. No busqué empeorar su vida, y tampoco me obligué a mantener puentes que sabían a falta de confianza. Con el tiempo, algunos lazos se fueron rompiendo por incompatibilidad de verdades. Otros se acercaron con cuidado. Mi familia se reacomodó a la versión de mí que volvía a ser protagonista de su historia. En el trabajo, algunos detalles tardaron en volver a su cauce. Hubo que reconstruir imágenes, explicar, pedir espacio, pero con el tiempo las cosas retomaron un ritmo más apacible. No quiero que suene sencillo ni heroico. La recuperación fue un trabajo íntimo y un esfuerzo constante. Tuve días en los que me sentía frágil, en los que me preguntaba si había hecho lo correcto. Hubo noches en las que me invadió la nostalgia por lo que una vez fue y por lo que imaginé que sería. Reconstruir no es. Borrar es aceptar que hay versiones de la vida que se quedan atrás y hacer espacio para las que llegan. A veces me sorprendía riendo en la cocina, porque había encontrado un programa de televisión que me gustaba. Y aquel pequeño placer me devolvía la sensación de que podía permitirme la alegría de nuevo. Me di permiso para conocernos otra vez. Redescubrí qué cosas me movían, qué me enfurecía, cuáles eran mis límites. Aprendí a ponerlos con claridad. La forma en que me fui también me devolvió cierta dignidad que ya no esperaba. No busqué la escena perfecta ni el gesto que rompiera su orgullo. Simplemente me llevé lo que era mío y dejé lo que no. Esa decisión, tomada en calma y con precisión, terminó siendo un acto de recuperación. No existió un momento de cierre escandaloso, sino una serie de pequeños cierres. Un correo enviado para cambiar mis datos, una llamada para avisar cambios, una caja con recuerdos guardada en lo alto de un armario. No se trató de huir, sino de elegir coherencia. Poco a poco, los contornos de mi vida volvieron a definir la forma de mi día a día. Abrí espacios para nuevas rutinas, yoga por la mañana,
clases de cerámica los jueves, cafés con alguien que no tenía prisa por demostrar nada. Lo que más me sorprendió fue la manera en que el silencio dejó de ser una trampa y se transformó en un paisaje donde yo podía escucharme. Con el tiempo me di cuenta de que la expresión más potente no fue la confrontación pública, ni la ovación de nadie, sino el hecho de que pude, con todo lo que tenía, decidir por mí. No hay una lectura moral en aquello. No voy a decir que fue fácil ni rápido. Fue necesario aprender a reconocer señales. Fue necesario pedir ayuda. Fue necesario aceptar que algunas relaciones no se reparan, y que otras sí. Encontré en la terapia una forma de sostener el dolor sin que me definiera. Una manera de convertir la experiencia en aprendizaje sin que deviniera en culpabilidad. Hoy, cuando me miro, veo a alguien que recogió sus piezas y las reorganizó. Algunas están gastadas, otras brillan con lo nuevo, todas forman un rompecabezas que acepto. Hay tardes en las que me siento cansada, porque aún restan cosas por ordenar, pero hay más días en los que me siento tranquila. Sé que la confianza no vuelve de la noche a la mañana, sé que no voy a olvidar en un par de semanas, pero también sé que tengo derecho a construir una vida donde no me digan que exagero. A veces, cuando cierro los ojos, siento el olor del café en aquella casa y ya no tiemblan mis manos. Siento que es parte de una historia que viví y que no me define por completo. He aprendido a valorar lo que significa decidir no ser cómplice de la invisibilización de uno mismo. No voy a regalar una moraleja porque no creo que esto necesite una lección universal. Lo que puedo decir es cómo quedó todo a mi alrededor. Mi familia recuperó la posibilidad de apoyarme sin entrar en juicios acelerados. Mis amigas volvieron a estar presentes sin convertir mis heridas en espectáculo. Y en el trabajo, las cosas retomaron un cauce más claro. Él quedó con su propia vida y sus consecuencias. Yo con la mía, más clara en algunos bordes, frágil en otros, pero construida con la intención de ser coherente. En los momentos de soledad aprendí a escribir la historia que se ajustara a mi voz y a no permitir que otra la dictara. Al final, me fui porque comprendí que vivir en paralelo, sin reconocimiento, corría el riesgo de acabar por no reconocerme a mí misma. El acto de marcharme, que a muchos pudiera parecer pequeño, fue el mayor acto de fuerza que tuve, rescatar lo que soy, retomar mis decisiones. Empezar a habitar un espacio creado por mi voluntad y no por la indiferencia ajena. Cada paso fue una costura lenta que volvió a ponerme en el eje de mi vida. Hoy, cuando recuerdo esos meses, no los veo como un castigo, sino como un tiempo que enseñó una verdad que ahora llevo en el pecho con menos temor. Me recuperé no porque cerré una puerta dramáticamente, sino porque abrí otras, día tras día, con la paciencia de quien aprende a vivir consigo misma. Y en ese abrir y cerrar sencillo y cotidiano, encontré al fin la quietud que me permite respirar sin tener que medir mis palabras ni justificar mi dolor.